Bueno, ¿cómo están? Todos cansados de Navidad y Feliz muchas Navidad fiestas. a todos. Merry Christmas. Feliz Navidad. ¿Cómo Feliz la pasaron? Navidad. Chévere. En casita, comiendo mucho. Well, praise God. Thank you for coming today, and let's worship the Lord together by listening to His Word. Y bueno, gracias por estar aquí. Vamos a alabar al Señor y vamos a pedirle a Él que también a través de su palabra habla a nuestros corazones. Let's pray. Oremos. Father, we thank you today once again that we can come here and hear your Word. Señor, queremos darte muchas gracias porque podemos estar aquí una vez más para poder juntos escuchar tu palabra. And Lord, we open up our minds, our hearts, our ears to receive what you would speak to us today. Abrimos, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y corazones para recibir aquello que tú quieres hablar a nosotros. That we may grow Que podamos, Señor, crecer, and that you may use us que puedas, Señor, usarnos to impact the world. para impactar también al mundo. We thank you, Gracias, and Señor. give you glory. Queremos darte gloria. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén y amén. So for the next 3 weeks, we will be doing a 3-week series called What is the Church? Por las siguientes 3 semanas vamos a estar en una serie que se llama ¿Qué es la iglesia? What is the church? ¿Qué es la iglesia? It's always good, I think, at the beginning of the year, and we haven't actually done this in a couple of years, just to revisit what it means to be the church. Y siempre es bueno que nosotros de vez en cuando recordemos, de hecho no hemos hecho por un par de años, no hemos hecho esto, pero es bueno recordar quiénes somos como iglesia And what does a biblical New Testament church look like? y cómo se ve una iglesia bíblica ahí como está en el Nuevo Testamento. Who are we as the church? ¿Quiénes somos nosotros And como what la are we iglesia? supposed to be accomplishing ¿Y as qué a church? debemos nosotros cumplir como la iglesia? What has God called us to as a church? ¿Qué nos está llamando Dios? ¿A qué nos está llamando Dios como iglesia? So the name of the series again is What is the Church? Así que nuevamente el nombre de la serie es ¿Qué es la iglesia? And the subtitle is Growing Upward, Inward, and Outward as the People of God. Y el subtítulo es Conectados con Cristo, creciendo hacia arriba. Let me see how you have it here. Growing up, the Es name of the como whole series. creciendo internamente, creciendo hacia arriba, internamente y hacia afuera, como el pueblo de Dios juntos. And today is Connected to Christ, Growing Upward. Así que hoy vamos a estar hablando conectados con Cristo, conectados arriba. So we're going to be talking about 3 ideas, Y hoy vamos a estar viendo 3 ideas, 3 principles 3 principios. in the next 3 weeks. Y estos son los principios que vamos a estar viendo también en las próximas 3 semanas. And they all start with the letter C, Todos comienzan con la letra C. and they happen to be what we have based our church on, La Comunidad Bible Church. Y de hecho, si ustedes, algunos podrán recordar, esto es parte de lo que somos nosotros en la Comunidad Bible Church, es parte de nuestro ADN, nuestra misión. The 3 ideas are connected to Christ, Estas 3 ideas son conectados a Cristo, committed to others, comprometidos con and otros contributing to the world. y contribuyendo al mundo. Connected, committed, contributing. Conectados, comprometidos, contribuyendo. And that's our DNA as a church, and that's what it means to be the church. Y ese es nuestro ADN como iglesia. De hecho, eso es lo que significa ser iglesia. Now, we're really going to break this down in the next 3 weeks and talk about what the Bible teaches about what the church is. Así que en las próximas 3 semanas vamos a estar viendo los punto por punto lo que significa lo que es la iglesia. And some of this is what you've heard before, and some of it may be new. Algunos de ustedes ya han escuchado algunos de los conceptos que vamos a hablar. Para otros, quizás estos conceptos sean nuevos. But as all of us know, the church is not just a building where we come to. Pero, como todos sabemos, la iglesia no es solamente un edificio en donde nosotros quizás atendemos a una reunión. The church is a people. La iglesia es la gente. The word in Greek for church is ecclesia, La palabra griega para iglesia es eclesia. and it talks about a people who are set apart. Y habla acerca de un pueblo que es So apartado. the ecclesia Así que la iglesia is not an institution. no es una institución, It's not an organization. no es tampoco una It's organización, not a denomination. no es una denominación, But it's a people. pero es un pueblo. A people who are set
apart. Un pueblo que ha sido apartado. Not a people who are better than anyone else, No es un pueblo que es mejor que otras personas, but a people of God pero un pueblo de Dios, who God has set apart quien Dios es que nos ha apartado to sanctify para santificarnos and to make them his own people. y para que ese pueblo sea su pueblo. So who is the church? We are Así the que, church. ¿quién es la iglesia? A ver, digamos todos, nosotros somos la iglesia. We are always the church. Y nosotros siempre vamos a ser la iglesia. Meeting on Sunday morning is a piece of that. El reunirnos los domingos en la mañana solamente es una parte de eso, But when you walk out that door, pero cuando salimos por esa puerta, you're still the church. todavía seguimos siendo iglesia. I'm still the church. Yo todavía soy la iglesia. So how does this concept and this idea of understanding the church as a people set apart Así que, ¿cómo este concepto entonces de que la iglesia es un pueblo apartado por Dios affect the way we live, y cómo ese concepto afecta la manera en que nosotros vivimos, affect the way we treat each other, afecta la manera en que nos tratamos los unos a los otros, affect the way we interact with people who don't know Christ? afecta la manera en que nosotros interactuamos con las personas que no conocen a Cristo? See, when we understand our identity, Porque, ¿sabes? Cuando nosotros entendemos nuestra identidad, it affects every other aspect of our esto lives. afecta todos los aspectos de nuestra vida. So we have to understand that we don't come to church, Así que debemos nuevamente entender que no es que venimos a la iglesia, and oftentimes we think that's what it is, porque muchas because veces así lo pensamos, ¿verdad? that's what we do for 2 hours on Sunday morning. We Ah. come into this building, in this room. We come to church. Es lo que pensamos. Los domingos en la mañana, por 2 horas, voy a la iglesia. A But that- sentarme en un edificio por 2 horas y ya. But that's not actually what it means to be the church. Pero nuevamente, eso no es lo que significa ser la iglesia. We don't attend church. No asistimos a la iglesia. We don't come to church. No venimos a la iglesia. We are the church. Somos la iglesia. And we belong to the Y church. pertenecemos a So la I want to put iglesia. that idea in front of you before we get Así into que this quería today. como ponerles esa idea a ustedes antes de entrar de lleno en lo que vamos a The hablar. principle of the idea, the concept belonging. Es ese concepto, ese principio de pertenencia. You see, the church is a place where we belong. ¿Sabes? La iglesia es un lugar donde pertenecemos. It's not an activity that we accomplish. No es una actividad que logramos. It's not a program that we volunteer for. Tampoco es un programa que nosotros decimos, bueno, yo voy a ser voluntario del programa llamado iglesia. Those are expressions of how we connect. No, esas son expresiones de cómo nosotros nos conectamos. But that doesn't define what it means to be the church. Pero no define lo que significa ser la iglesia. What it means to be the church is that we belong. Lo que significa ser iglesia es que pertenecemos. We belong to Christ. Pertenecemos a Cristo. And listen to this, Y escuchen esto, we belong to each other. nos pertenecemos los unos a los otros. And so today we're going to be talking about what it means to be connected to Christ. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que significa cómo nosotros podemos estar conectados a Cristo. And the analogy that Paul uses here and elsewhere in the scriptures is that of a human body. Y la analogía que el apóstol Pablo utiliza aquí, y también en otros pasajes de las Escrituras, es la analogía del cuerpo. Christ is the head, Cristo es la cabeza and we are the body, the members. y nosotros somos el cuerpo. Now, the operating principle in that is that everything is connected. La manera que esto funciona, la manera operativa, es que todos los miembros del cuerpo estamos conectados unos con otros. The head is connected to the body, and all the parts of the body are connected to each other. La cabeza está conectado al cuerpo y todo el cuerpo estamos conectados en ese cuerpo. Todos los miembros están conectados a ese cuerpo. So corporately speaking, as the church, as the body of Christ, as the people of God, Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia como el pueblo de Dios, pero corporalmente hablando, and this is the principle we're going to discuss in the next 3 weeks, y nuevamente este es un concepto que vamos a estar mencionando las 3 semanas, to be connected to Christ el estar conectados a Cristo is to be connected to each other. es estar conectados los unos con los They're not otros. two separate things. No son dos cosas separadas. John says this very well in his first letter, Juan lo dice muy bien en su primera carta, chapter 4, verse 20. en primera de Juan 4,
4:20. Primera de Juan 4:20. He says, "How can you say that you love God if you don't love your brother and sister?" Miren lo que dijo él. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano? And this is the principle of the church. Y este es el principio de la iglesia. It's not me No se trata de yo, and God. de Dios y yo. It's us Es nosotros, together, juntos, unidos. So let's read our text this morning, Ephesians chapter 4, verses 1 through 16. Bueno, vamos a ver el pasaje de hoy, Efesios 4, del 1 al 16. Voy a Ephesians estar 4, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Ephesians 4, 1 through 16. I, therefore, a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Be as completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. One Lord, one faith, one baptism. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. But to each one of us grace has been given as Christ appointed it. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Y Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. So today we're going to talk about what it means to be connected to Christ within the corporate body of the church. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de qué significa estar conectados a Cristo, hablando de manera corporal
como iglesia. So we're going to talk about 3 ideas today. Así que vamos a ver 3 ideas en el día de hoy. Connected to Christ, Conectados a Cristo, being connected to Christ is to be part of his body. estar conectado a Cristo es ser parte de su cuerpo. Number 2, being connected to Christ means you are being equipped. Estar conectados a Cristo significa que estás siendo equipado. And number 3, being connected to Christ means you are growing. Y la tercera, estar conectado a Cristo significa que estás creciendo. So number 1, being connected to Christ is to be part of his body. Así que vamos a ver la número 1, estar conectado a Cristo es ser parte de su cuerpo. So you know that it's impossible to be connected to Christ without being a part of his body. Ahora, ¿sabían ustedes que es imposible estar conectados a Cristo sin ser parte del cuerpo? Have you ever seen a head without a body? ¿Alguna vez han visto una cabeza sin cuerpo? You know, a head rolling around on the floor O with de no repente body. una cabeza que empieza a moverse solito pero sin cuerpo. You know, it's like something from science fiction. Es como si fuese algo de ciencia ficción. Or if you see just a head O quizás has visto nada más la cabeza, with nothing more than an arm connected to pero it, nada más como que una cabeza y un brazo conectado a la cabeza. and the rest of the body isn't there. Y el resto del cuerpo no está allí. Yeah, that's not how it works. No es la manera en que funciona, ¿cierto? We're all connected together Todos estamos conectados juntos to Christ. a Cristo. He's our head. Él es nuestra cabeza. And so our expression, the fullness of our experience as Christians, Y entonces nuestra expresión completa como cristianos is corporate. es una expresión corporal. It's community. Es una comunidad. It's a unity. Es una unidad. A lot of Christians are out there today saying, "Oh, I don't need the church. Hay muchos cristianos están afuera diciendo, yo no necesito la iglesia. Just give me Jesus, but I don't like the church. Solamente dame a Jesús, pero a la iglesia yo no la necesito. Jesus is cool, but the church, those people at the Jesús church, es we cool, don't pero like esa them." gente de la iglesia nada que ver. And that's not how it works. Pero no es la manera en que funciona. You know, what does the New Testament call the church? Ahora, ¿qué fue lo que el Nuevo Testamento, cómo llamó el Nuevo Testamento a la It iglesia? calls it the body of Lo Christ. llama el cuerpo de Cristo. The New Testament also calls the church the bride of Christ. También el Nuevo Testamento llama a la iglesia la novia de Cristo. So this idea of saying that it's only me and Jesus and nobody else, Así que esta idea de decir, no solamente Jesús y yo y nadie más, it doesn't work. no funciona. You know, I wouldn't like it. This is my wife, Marilena. All of you know that here Bueno, today. aquí yo creo que todos saben, pero ella es mi esposa María Elena. Now, if you said to me, "Hey, Todd, I really like you, but your wife not so much." Pero si tú me dices a mí, bueno, tú me caes súper bien, pero nada que ver con tu esposa. So they invited me out to dinner and he Y me said, invitan a mí a comer. "Let's go have dinner, Hey, todos, ven, vamos a cenar juntos. but don't bring your wife. Ay, pero no traigas a tu esposa. Only you. Solamente We tú. don't want your wife." No queremos a tu esposa allí. What would I have to say to that? ¿Qué ustedes creen que yo debería decir en eso? Absolutely not. No, por supuesto que no. I'd be in trouble if I más te didn't. vale. No, mentira. Of course not. Wherever Por I supuesto go, no. Porque my donde wife yo goes. voy, hey, mi esposa también va. If you disrespect my wife, you disrespect me. Y si irrespetas a mi esposa, me irrespetas a If mí. you don't love my wife, you don't love Si me. no amas a mi esposa, no me amas a mí. So we are together. We have to love each other. That's how we express our love for Así Christ. que debemos estar juntos. Es la manera en que nos amamos los unos a los otros y expresamos nuestro amor por Dios. And ladies and gentlemen, that's the church. Y damas y caballeros, esa es la iglesia. A corporate expression together of our love for Christ. Una expresión corporal juntos expresando nuestro amor a Cristo. So Paul tells us here again in verses 1 through 6. Entonces aquí miren lo que dice Pablo en los versículos 1 al 6. And let's read these verses again. Y vamos a leerlo nuevamente. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Be as completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another Que in vivan love. con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were
were called. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. One Lord, one faith, one baptism, Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. So in the book of Ephesians, like all of Paul's epistles, En el libro de Efesios, así como todas las epístolas de Pablo, the first part of the epistle is doctrine. la primera parte de la epístola es doctrina. The first three chapters of the book of Ephesians Y los primeros 3 capítulos en el libro de Efesios is Paul teaching us what it means to be a Christian, what our benefits are of being a Christian, what the blessings are of being a Christian. Pablo nos dice cuáles son las bendiciones de nosotros al ser cristianos, cuáles son las cosas que nosotros tenemos en el Señor como Our cristianos. heavenly blessings. Todo lo que es las bendiciones celestiales. And then starting in chapter 4, Paul moves from teaching doctrine into practice, into actual practical actions we take Y as Christians. luego, comenzando en el capítulo 4, Pablo da un giro a la parte práctica, cómo nosotros llevamos a la parte práctica todos estos conceptos en nuestra vida diaria. And the first concept, the first idea that he starts with is what it means to be a believer in a church. All those things we learn about who we are in Christ personally, we live out together in the church in unity. Y lo primero es cómo nosotros, todos esos principios que aprendemos acerca de quiénes somos en Cristo, los aplicamos, los vivimos juntos en la iglesia. And he starts with what it means to live that out in a corporate setting in the church. Y él empieza hablando de cómo nosotros podemos vivir eso de una manera corporal en la iglesia. And then in verse 5 and 6, he talks about what it means in a marriage. He talks about what it means in a family. Y luego en los versículos 5, Or chapters 5 and 6. en los capítulos 5 y 6, luego él se va a cómo nosotros lo aplicamos, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, etcétera. But he starts with the church. Pero él comienza aquí en el capítulo 4 con la iglesia. And so taking those concepts and those ideas as Paul transitions from doctrine into practice, Así que nosotros tomando esa idea y cómo Pablo transiciona de lo doctrinal a lo práctico, our involvement in a local church, nuestro involucramiento en la iglesia local, first of all, has to do with how we see ourselves. primero que todo, tiene que ver en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. So Paul says, therefore, Aquí Pablo dice, entonces pues, which means everything that came before this is he's continuing on the concept and the idea. y esta primera frase, yo pues, ese pues tiene que ver con lo que estaba hablando él anteriormente. And he talks, and then he goes back to himself. Therefore, as a prisoner for the Lord. Él dice, yo pues, prisionero del Señor. Now, Paul was writing this letter from a prison in Rome. ¿Sabes? Pablo estaba escribiendo esta carta desde una prisión en Roma. It's one of the prison epistles. Esta es una de las epístolas que él escribió desde la prisión. So he was actually a prisoner when he Así wrote que this. en este momento, de hecho, Pablo físicamente era un preso, era But un prisionero. he doesn't say, I, Paul, a prisoner of Rome. Pero no sé si se fijaron que él nos dijo allí, yo pues, prisionero de Roma. You know, he's not trying to elicit sympathy because he's in prison. Aquí es que no es que Pablo estaba tratando de tener simpatía de la gente porque él estaba en la prisión. He's not out of campaign, the victim of Rome, trying to say, get me out of prison. That's Él not no what es he's que estaba doing. tratando de hacer una campaña como víctima de Roma y que miren que yo estoy aquí en la prisión. No, no era eso. What does he say? He says, I, Paul, the prisoner of who? Miren qué dice ahí. Yo pues, prisionero de quién? ¿Qué dice? Prisionero del Señor. The prisoner Del Señor. of the Lord. Exacto. Now, why would Paul write the prisoner of the Lord? Ahora, ¿por qué será que Pablo usó esa frase? Yo pues, prisionero del Señor. Paul talks about being free everywhere in his letters. Porque Pablo hablaba de libertad en todas partes en sus cartas. And he talks about how we've been set free from sin. We're no longer slaves of sin. We've been set free. Now he's saying he's a prisoner. How do Porque we él make en that? otras cartas habla de que nosotros habíamos sido libres del pecado, que somos libres en Cristo. ¿Por qué será que de repente él utiliza esta frase, yo pues prisionero del Señor? And as we talked about when we studied the book of Romans, we've been set free from the master of sin, but now we have a new master. It's the Lord.
Pero como hemos mencionado en la serie de Romanos, es que nosotros hemos sido librados de ser esclavos del pecado, pero somos siervos del Señor. Now, I want you to think about this concept. Paul means not only that he is a prisoner, but all of us as Christians. Y yo quiero que también entendamos este concepto, que no solamente Pablo se refería a él como prisionero del Señor, pero esto nos incluye también a nosotros. God is our master. Dios es nuestro That means we Señor. belong Dios to es him. nuestro dueño. Eso significa que le pertenecemos a Él. Now, don't think about this only personally, but think about this in the context of what we are talking about today. Ahora, yo quiero que ustedes no piensen en esto solamente de manera personal, individual, sino en el concepto que lo estamos viendo hoy. What does it mean to have God be your master, to be a prisoner of the Lord in the context of belonging to a local church? ¿Qué significa esto de ser prisioneros del Señor? ¿Qué significa esto de pertenecerle al Señor, pero en el contexto de ser o pertenecer al cuerpo de Cristo, a su iglesia? And this is going to be challenging for some of us, but I think we need to hear this. Y yo sé que esto puede ser desafiante para muchos de nosotros, pero pienso que debemos escucharlo. The concept of having a master, the concept of being a prisoner, means you don't have rights. ¿Sabes? El concepto de nosotros tener un señor, un amo, un dueño, significa que nosotros no tenemos derecho. Oh, we don't like to hear that in our modern Pero age. hoy en día quizás es una cosa que no nos gusta escuchar en la era moderna. But when you belong to a master, Pero cuando tú le perteneces a un amo, you no longer have personal rights. ya no tienes derechos personales. Now, that's a bad thing if the master's not a good master. Ahora, esto es algo malo si el dueño no es un buen dueño. But God is a perfect Pero Dios es perfecto. leader, Es un líder a perfecto. perfect Es, father, es un padre perfecto. and we can trust him. Y nosotros podemos confiar en Now, Dios. think about how this impacts the people in our church. Pero piensen un poco en cómo esto impacta a las personas en la iglesia The relationships in our o las lives. relaciones interpersonales. What makes the church different than every other group of people? ¿Qué hace que la iglesia sea diferente a cualquier otro grupo de You personas? see, every other group of people that we're used to, people we work with, family, almost every other entity, every unit of community that we're used to interacting with, Es que otros tipos de comunidades que nosotros interactuamos, llámese familia, trabajo, escuela, amigos, etcétera, the terms are, I will be okay with you as long as you treat me right all the time. los términos que nosotros utilizamos en ese tipo de comunidades que tenemos es, yo voy a estar bien contigo después que tú te portes bien conmigo. Ahí And we estamos todos gather juntos. around us all the people that treat us right, that treat us good. Y de repente queremos nada más estar rodeados de todas las personas que solamente nos tratan bien. And what happens if they treat us wrong? Pero ¿qué sucede si las personas nos tratan mal? They're gone. That's it. Ahí se acabaron. Ahí You're ya out. nada que ver. Si me trataste mal, Everything Tú was estás okay as long as you treated me good. todo va a estar bien mientras que tú me trates bien. But you offended me, you didn't treat me right. Pero si me ofendes, si no me tratas bien, That's it. I'm no either I pull away from that group or we kick that person out of the group. That person we can't be in relationship with people that don't treat us right all ya the sea time. o yo me retraigo de ese grupo y yo no soy parte más de ese grupo, o echamos a la persona que nos trató de esa manera, porque yo no puedo estar con gente que me trate mal. But see, what the Bible teaches is that with our brothers and sisters in Christ, Pero lo que la Biblia enseña, que con nuestros hermanos y hermanas en and Cristo, listen to this, escuchen esto, you have the right, you can get offended. sí, tú te puedes ofender. Everybody does. Todos nos ofendemos, But as a Christian, pero como cristianos you don't have the right to stay offended. no tenemos el derecho de permanecer ofendidos. You don't have the right to stay offended. No tenemos el derecho de permanecer ofendidos. Matthew chapter 18, go to the person, Mateo deal with it. 18 dice, si alguien te ofende, ve a la persona y dile. You don't have the right to say, I'm done with my brothers and sisters in Christ. I'm walking away. I'm Tú no leaving. tienes el derecho a decir, no, ya, yo me cansé de mis hermanos y hermanas de Cristo, me largo de aquí y ya.
ellos murieron para mí. No, no tenemos el derecho de Now, you can decir get eso. angry with people. Nuevamente, sí nos podemos enojar los unos con los otros, nos podemos enojar con la gente. You can get upset with people. Puedes molestarte con las You can personas. have differences in personality. Puedes tener diferencias interpersonales en You tu can have personalidad. feelings. We all have feelings. Todos tenemos sentimientos, ¿cierto? Oh boy, here comes that guy, brother, and so. I'd rather not be around him. Y de repente pensamos, ay, ahí viene fulanito, el hermano tal, ay, mejor nos vamos de aquí. Yo no quiero estar alrededor de ese Well, that's hermanito. normal. Y sí, en nosotros como seres humanos eso es normal, But he's your brother. pero es tu hermano. So you press past that. Así que hay que ir un poco más allá de eso, pasar You eso. deal with it, Tenemos que lidiar con eso and we stay together. y permanecer juntos. So the first thing we have to understand Así is que lo that primero que debemos we entender belong to a master es que nosotros le pertenecemos a un Señor, a and un we dueño, belong to a father, pero que es nuestro Padre. and he expects us to treat everyone in his family Y Él espera que nos tratemos todos los unos a los otros en esta familia. who are just as important to him as you are, Y para Dios, cada uno, cada parte de su familia es importante para Él. with as much respect as you want them to treat you. Debemos tratar a otros con el mismo respeto que queremos que nos traten a nosotros. So the first thing is we have to understand we're a prisoner Así que lo primero que debemos entender, somos prisioneros del Señor. of the Lord, not to the church, No somos prisioneros de la iglesia, not to each other, no somos prisioneros los unos de los otros, but to the Lord. somos prisioneros del Señor. And then the second thing he says is, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Miren lo que dice entonces Pablo, dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. So being a part of the church is not just a good idea. Así que ser parte de la iglesia no es solamente una buena idea. It's not just, well, if I get around to it, I'll show up and be a part of a church. O, bueno, si hay por ahí una iglesia, bueno, yo voy a ser parte, de vez en cuando voy a llegar allá. We have 10 things on the list to do, and if I have time after I do all those things, maybe I'll go to church a couple times a year. O podremos decir, bueno, yo tengo todas estas cosas que tengo que hacer. Si me da tiempo, entonces yo voy a la iglesia. On Sunday morning, Después de que haya terminado de hacer todas las cosas. maybe I'll go to church, or maybe I'll just turn on the computer and watch church online. Why go to church? El domingo en la iglesia, quizás voy a ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Mejor voy a poner mi YouTube. Voy a poner el YouTube, voy a ver la transmisión en vivo. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir para allá? Why do the messiness of having to interact with human beings when I can just watch a sermon online? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Sabes? Que ya la gente, tengo que lidiar con las personas. Mejor me quedo en casa viendo el video por internet. And we treat Online. church as if it's just some other group of people that we can volunteer to be a part of or not volunteer to be a part of. Tratamos a la iglesia como si fuese un club, Club. que yo voy a ser voluntario de ese club It's cuando just a mí me da la gana. another club that we're volunteer for. Pensamos que la iglesia entonces es un club social. But Paul Cuando yo says- quiero voy, no, ajá. But Paul says, no, you are called. Pero no, ¿qué dice Pablo? Ustedes fueron llamados. I am called. Yo he sido llamado. And that calling's not just to show up for 2 hours on Sunday morning, but Y- to be the body of Christ. Ese llamado no solamente se trata de venir las dos horas de los domingos en la mañana, se trata de ser el cuerpo de Cristo en todo momento. So being connected to Así que estar conectados being connected to the church means we're called. a la iglesia significa que hemos sido llamados a eso. And then the next thing is that we are called as a part of the church to be humble. Y miren lo que dice también el siguiente pasaje. Hemos sido llamados como iglesias a ser humildes. Verse 2, be as completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Paul talks here about the concept of being meek. He talks about the concept of humility. He talks about the concept of living our lives as if we see ourselves as lower than other people. Aquí Pablo está hablando del concepto de ser mansos, de ser humilde, de vernos a nosotros incluso como menores que otros. And for what purpose? Verse 3.
¿Cuál es el propósito de esto? El versículo 3 lo dice. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Now, what does he say? He says, be patient, ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Sean pacientes, bearing with one another in love. soportándose unos a otros en amor. Now, we only need to be patient with people who we're having struggles with. Ahora, nosotros solamente tenemos que ser pacientes con la gente que tenemos problemas. We only need to bear with those in love with who we're having, with it's not easy to be with around them. O soportar, no solamente soportar a aquellas personas que quizás no sea tan fácil para nosotros lidiar con esas personas. I'm not sure the Spanish word really gets to what the word in English actually means. Y no estoy seguro si en español la palabra es realmente todo el significado que es en inglés. Supporting is one idea. No. Okay, so it is the same. All right. Sí. So Es que él pensó que era apoyando, pero no es apoyando la traducción, es soportando. Y todos entendemos el contexto de so we're all on the soportar same page. Good. a alguien no significa apoyar a alguien, sino soportarlo. Ujú. Ustedes me entienden. So think about, this is the concept of bearing with one another in love. Así que este es el concepto de soportarnos los unos a los otros en amor. Well, let me tell you what it doesn't mean. O first. déjenme decirles que primero no significa. It doesn't mean that I have my 5 or 6 or 7 people Ok, esto es lo que no significa. No significa que yo voy a tener como mis 4 o 5 personas that I love to be around. que a mí me encanta estar con ellos. That's my people. Son mi My gente, rostra, or what do mi you call it? rosca, Rosca. My El clique, grupo, my people. mi grupo, mi Now, people. these people that I already automatically like to be around, Pero estas personas que yo automáticamente me gusta estar con ellos, we ¿verdad? all have those. Todos tenemos esas personas, I ¿sí have o no? those. Yo We tengo all esas do. personas. Those people, that doesn't require bearing with those people. You Y like being with those Cuando people estás con already. esa persona no es que va a requerir que soportándose los unos a los otros en amor con tu rosca, o sea, tu rosca es tu rosca. You already enjoy being with Ya them. tú That's not disfrutas hard for estar con you. ellos, ya disfrutas de estar con ellos. That doesn't require patience. Así que no requiere tanta Those are paciencia. your people. Esa es mi gente. But the concept of bearing with someone Pero el concepto de soportarnos are the people los who unos a los aren't otros easy to bear with. son la gente que no es fácil estar con And it doesn't have ellas. to be a big conflict or a big major issue. Y no tiene que ver, como quien dice, un gran conflicto o un problema mayor. It can just be a sense of, I'm not comfortable with those people over there. Simplemente puede ser el concepto, es que no me siento cómodo o cómoda con esas personas de Because I'm allí. not sure if they like me. Porque no estoy seguro si yo les caigo bien. I'm not sure if they want me around. O no estoy segura si quieren que yo esté como cerca de And ellos. so what happens in the church Así que lo que pasa con la iglesia, is that we are divided within the church, not Es just que- this church, all churches. en nuestras iglesias muchas veces empezamos a dividirnos dentro de la iglesia, Where people who have affinity groups, people they're comfortable with, que cuando tenemos esos grupos afines, ¿verdad? Esos grupitos que uno se lleva bien, and they stay with that group and they don't get to know other people. se quedan como en estos grupos, pero más nadie les importa. Now that's the farthest thing from what Paul's talking about here. Y hacer esto es totalmente alejado de lo que Pablo nos está diciendo que hagamos. Paul's talking about walking in humility. Pablo está hablando de caminar en humildad. What does it mean to be humble? ¿Qué significa esto de ser humildes? Humility is something that is not within our strength, it's not within ourselves. Humildad es algo que no solamente está, que viene natural a nosotros. And the concept of humility is that we don't think of ourselves first. Y el concepto de humildad es que no pensamos en nosotros mismos en primer lugar. And so we approach our relationships this way in Así order to que- keep unity, as Paul's talking about here. La manera en que nosotros nos acercamos y lidiamos con nuestras relaciones interpersonales, que es lo que Pablo nos está diciendo que hagamos, With humility. debemos hacerlo con humildad. So I'm not thinking about, am I going to be comfortable with these people? Así que el pensamiento no es, oye, me voy a sentir cómodo con esta gente que está aquí. But I'm thinking about, I need to connect with these people, so I'm going to press past that with Sino the decir- power of the Holy Spirit Sí. and build relationships with everyone. No, yo voy a conectar con estas personas en el poder del Espíritu Santo y voy a poder actuar de la manera que el Señor quiere que yo actúe. Verse 4 drives the point home. Miren el versículo 4 y eso nos lleva al punto que queremos llegar. There is one body Hay un solo
cuerpo. Now, in our church, we have missional communities. Ahora, aquí en nuestra iglesia tenemos comunidades misionales. And those missional communities are individual groups, individual units. Y estas comunidades misionales son grupos que se reúnen en diferentes lugares, son unidades en sí. And they're important. Y cada comunidad misional es importante. And it's a place where we can have closer connection and closer relationships. Y es ese lugar donde podemos tener esa cercanía, esa conexión con gente, como son menos personas, podemos tener una mejor conexión. But it doesn't mean that the missional communities are separate from the church as a whole. Pero no significa que las comunidades misionales sean islas separadas del resto de la We're one iglesia. body. Somos un solo cuerpo. Now, it doesn't mean that the only people I want to be around and the only people I feel comfortable with are the people in my missional community. Y no That's significa not que, a bueno, church. la única gente que yo me voy a estar rodeado son la gente de mi comunidad misional y ya, más nadie. No, no, no. La iglesia no es así. Now we have in our church, we have different generations. Nosotros también en nuestra iglesia tenemos diferentes generaciones. We have all kinds of different generations. Because I Tenemos look todo out tipo here. de diferentes generaciones. Si pueden mirar aquí alrededor. Now, a church, yes, there's times when LC Youth is only with LC Youth. Yeah, Y sí, that van a haber happens. momentos en que, por ejemplo, el C-Youth va a estar con el C-Youth. No pasa nada. Everybody's young and everybody's hanging out and it's Y los wonderful. jóvenes están parqueando, chévere, todo cool. But then there's other times when we have to come all together multi-generationally and connect on that level. Pero también hay otras oportunidades donde nos conectamos de manera intergeneracional, multigeneracional los unos con los otros. Because we're one body. Porque somos un solo So cuerpo. we say, yes, I love the time with the people that are closer to my age, but that's not the only people that I'm connected to. Y podemos decir, sí, yo disfruto los tiempos con la gente de mi edad, mis contemporáneos, pero no es el único tipo de conexión que debemos tener en la iglesia. And we say, but it's uncomfortable for me. Pero tú puedes decir, es que lo que pasa es que es incómodo para mí. If you're a young person, Si tú eres un you're joven, like, it's uncomfortable for me to be around all us old people. quizás para ti es un poco incómodo estar rodeado de nosotros los viejitos. Old people don't understand our jokes. Ay, que no, es que esos los viejos no entienden nuestras bromas. 6'7", 6'7". Six, They don't understand No entienden, ellos no entienden. our generation. Nuestra generación, Well, that's why the word humility and patience are there. bueno, por eso las palabras humildad y paciencia están allí. Be patient with us. Sean pacientes con nosotros. And some of the older people here, us older people, Y, I'm part of that bueno, group. So. tú serás, pero yo estoy bien joven. Que hable él She's por she's él. part of LC Youth, but I'm part of the old people. Yeah. Some Son los of us- viejos, ajá. Some of us older people, we need to be patient with the younger people. Pero algunos de nosotros mayores, con más experiencia, debemos ser pacientes con los que tienen menos experiencia. And walk in humility Y caminar en humildad and patience y paciencia and put others before ourselves y poner a otros so that delante we de can nosotros truly be a unified, connected body. para que realmente podamos ser ese cuerpo unificado. And in this expression, the church, verse 5, it says, the expression of us being in unity is that it expresses that we are one Lord, one faith, one baptism. Y en esta unidad, en este solo cuerpo, recordamos que dice que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. And verse 6, as I've been saying, we're one family, one God and Father of all of us. Somos una familia que le pertenecemos a un solo Dios y Padre de todos, Who is over all and through all and in all. que está sobre todos, por todos y en todos. This is what it means to be the church. Y esto es lo que significa ser la iglesia. Number 2, El punto número 2, being connected to Christ means you are being equipped. estar conectado a Cristo significa que estás siendo equipado. Paul is using here, and he uses elsewhere, the concept of how the head equips the rest of the body, the physical analogy of how the head equips the rest of the body. Aquí Pablo está utilizando la analogía de cómo la cabeza
equipa al resto del cuerpo. You know that there's not a part of your body that could function without your brain. ¿Sabían ustedes que no hay ni una sola parte de tu cuerpo que puede funcionar sin el cerebro? Your brain controls every part, every system, every function in your body Tu cerebro controla cada sistema, cada función de tu cuerpo. that keeps the rest of your body moving. Y es lo que hace que tu cuerpo continúe moviéndose. Now, Paul is saying that Christ is that head that keeps the rest of the body operating. Y Pablo lo que está diciendo es que Cristo es esa cabeza que hace que todo el resto del cuerpo opere, funcione. But what the head disseminates, or what the head delivers to the rest of the body, there's a system of how that works, and that's what Paul is talking about now. Y la manera en que la cabeza da esas instrucciones de cómo el resto del cuerpo debe funcionar es lo que Pablo nos está diciendo aquí. And the system, the process is how we are equipped as Christians. Y el sistema, el proceso es la manera en cómo nosotros como cristianos somos equipados. So let's read verses 7 through 13 again. Vamos a leerlos del 7 al 13. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So Paul here is talking about the concept of how every Christian, every single believer needs to be equipped. Así que aquí Pablo está hablando del concepto acerca de cómo cada creyente debe ser equipado. So how are we equipped? ¿Cómo somos equipados? Paul uses this amazing analogy here. Aquí Pablo usa una analogía asombrosa. And when we first see it, we almost think, well, that doesn't make sense. Why is he talking about Jesus ascending to high when he's talking about equipping the saints? Uno a veces se pone a pensar, ¿por qué será que Pablo dijo esto de que cuando ascendió a lo alto, cuando Jesús ascendió a lo alto, qué tiene que ver eso con el equiparnos? But the concept he's talking about is actually from Psalm 68. Pero este concepto él lo utiliza del Salmo 68 And it's the concept of the conquering king. y era el concepto de un rey conquistador. Now in Psalm 68, it talks about Yahweh ascending to the Mount Zion. Y aquí en el Salmo 68 habla de Jehová, cómo él ascendió al monte de Sión And taking control of everything, being the Lord over everything. y él tomó el control de todo, siendo el Señor de todo. So what Paul does is he quotes Psalm 68 is he applies that concept, that same concept to Jesus. Así que lo que Pablo hace aquí es que él utiliza ese mismo concepto del Salmo 68 y se lo aplica aquí a Jesús. So he's saying that when Jesus died on the cross, Aquí lo que él estaba diciendo, cuando Cristo murió en la he cruz, conquered his enemies. él conquistó a sus enemigos. Past tense. Eso fue en el tiempo pasado. He conquered his Él enemies. conquistó a sus enemigos And he took them captive. y los llevó cautivos. Now who are his enemies? ¿Quién eran los enemigos de Jesús? Sin, El pecado, Satan, Satanás and death. y la muerte.
So he conquered sin at the cross, Así he que- conquered death at the cross, and he conquered Satan at the cross. Él conquistó al pecado en la cruz, él conquistó a la muerte en la cruz y él conquistó a Satanás en la cruz. And then he ascended to heaven. Y luego él ascendió a los cielos. Now the analogy Paul is continuing to draw here is from the ancient world. Y aquí la analogía que Pablo continúa tomando es del mundo antiguo. When a king would win a victory, Cuando un rey ganaba, obtenía una victoria, they would win the victory on the battlefield, ellos ganaban With la their army. victoria allí en el campo de batalla con su ejército and then they'd go back to the palace, back to the kingdom, y their luego kingdom, regresaban al palacio, al reino, with two things. con dos cosas. The captives from the people that they took, Los from the cautivos army that conquered, de ese pueblo que ellos habían conquistado and then all the material goods that they took from them, the spoils, the gold, silver, all of those y things. todos los bienes materiales, oro, plata, todo lo que esta gente tenía, ellos los traían acá And they'd al palacio. come back into their palace, into their city, Y regresaban al palacio, ahí a la ciudad, leading the captives, ellos llevaban a esos cautivos and basically demonstrating, we had the victory. y básicamente demostrándole a todo el pueblo, tenemos la victoria. And everybody would be in the streets, the Y- subjects of the kingdom would be cheering and Y excited. los sujetos, todos los súbditos de ese reino, del reino que conquistó, estaban allí, ¡eh, ganamos, ganamos! And then the conquering king would take the goods that he took from that other conquered army, Y luego el rey que conquistó tomaba todos los bienes materiales que habían traído del pueblo que había sido conquistado, gold and silver and Que era- all those things, gifts, oro, plata y todos los regalos que ellos tenían, and he'd give it to the people. y se los daba al pueblo. He'd throw it out into the crowd. Los llevaba, los tiraba así a la multitud. He'd spread the wealth. Él esparcía la riqueza. Now, what is Paul saying here? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? He's saying several things. Él está diciendo varias cosas It's amazing how many truths are in this. y es asombroso cuánta verdad hay aquí. So he's saying Jesus conquered sin, Satan, and death. Él está primero diciendo Jesús conquistó la muerte, el pecado y a Satanás. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Jesus is victorious. Significa que Jesús es victorioso. Now, Amén. what does that mean for us as the church? ¿Y qué significa eso para nosotros, su We iglesia? are victorious. Nosotros somos victoriosos. Right now. En este momento. We are the kingdom of victors. Somos el reino de personas victoriosas en Cristo. What does the Bible say? The Bible says we are what? More than conquerors. ¿Qué dice la Biblia? Somos más que vencedores. Who's the conqueror? Christ. ¿Quién es el vencedor? Cristo. You're not the conqueror. Tú Christ no is eres the conqueror. el vencedor, es Cristo el vencedor. But we live now in a time of victory. Pero ahora vivimos nosotros en una época de victoria. Now we need to understand that. Y esto debemos entenderlo. Now we understand that when it comes to sin. Yes, we're victorious over sin. Nosotros lo entendemos, yo creo que claramente cuando pensamos en pecado y decimos, sí, vencemos al pecado. And we understand that when it comes to death. Yes, we're victorious over Y death. también sí, decimos, sí, nosotros también hemos vencido a la muerte. But when it comes to Satan, Pero cuando se trata de Satanás, we're not so sure. nosotros a veces no estamos tan seguros de Has he nada. really been defeated? ¿O Satanás realmente ya fue derrotado? And the answer to that question is yes, Y he la has. respuesta a esa pregunta es sí. Ah, Ya it is- Satanás fue derrotado Right now. en este momento. Some churches talk more about Satan than they do about God. ¿Sabe que hay algunas iglesias que enseñan más de Satanás que enseñan de Dios? Amen. ¿Sí? Satan has been defeated. Satanás ha sido derrotado. Now, he still has the power to deceive. Ahora, Satanás todavía tiene el poder para engañar. He still is at work. Él todavía está trabajando. And he's still Y operating. él todavía opera. But we have power over him Pero in Christ. nosotros en Cristo tenemos poder sobre Satanás. Because we are the victors. Porque nosotros somos, The victors. porque somos los victoriosos, los vencedores. Amén. So let's not give Satan more credit than he deserves. Así que no les demos a Satanás más crédito de lo que él se merece. And the second thing this means is Paul says that Jesus the victor gave gifts Y lo to the otro church. que Pablo está diciendo aquí es que Jesús,
como vencedor, le dio a la iglesia regalos, dones. Now, what are the gifts to the church? Ahora, ¿cuáles son los dones a la iglesia? ¿Cuáles son los regalos, perdón, a la iglesia? The gifts of the church are, it says here, the Los pastors, regalos- the apostles, the teachers. Okay. Los regalos que él está hablando aquí, dice que, aquí, dio dones a los hombres, algunos ser apóstoles, profetas, maestros. Now, we're going to get a lot more into this when we get into Romans chapter 12. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando nosotros hablemos de Romanos capítulo 12. But for now, we're just talking about the unity of the church. Pero ahorita estamos enfocados en la unidad de la So iglesia. I'm just going to brush over it lightly, and we'll delve much deeper into it in a few weeks when we get to Romans chapter 12. Y vamos a profundizar mejor cuando lleguemos a Romanos capítulo 12. But the idea is God himself, God gives to the church Pero aquí la idea es de que Dios le da a la iglesia, the leaders of the church a los líderes de la iglesia, as a gift, como ese regalo. as gifts. Yes. Ok, voy a reinterpretar lo que dijo. Él dijo, Dios le da a la iglesia el regalo de los líderes a la iglesia. Es lo que él está diciendo. Now, what does that mean? ¿Qué significa eso? It means the pastors, the teachers, leaders in the church are given to the church for a purpose. Eso significa que lo que son los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros, se les da a la iglesia para un propósito. And the purpose is to equip the saints Y el propósito es equipar a los santos for the work of ministry. para el trabajo, para la obra del ministerio. Now, how do we respond to that? La pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a esto? If you have leaders in your church, Si ustedes tienen líderes en su iglesia, and I think we do in this church, y aquí en esta iglesia creo que tenemos líderes, I hope we do, espero que tengamos líderes, but we work very hard to be these Pero- kinds of leaders. como líderes trabajamos fuerte para poder tener estos líderes aquí en la iglesia. Not just me, but anyone who teaches, anyone who's discipling someone, a leader of missional communities, all leaders. Y cuando hablo de líderes no solamente me refiero a mí, sino todos los líderes, ya sean los líderes de comunidades misionales o los líderes de ministerios, de los jóvenes, etcétera. That if you have in the church leaders who equip you, Si tú tienes líderes en la iglesia que te equipan, then you should see that as what Paul's saying. It's a gift. debes ver esto, como Pablo lo está poniendo aquí, debes ver eso como un regalo. Now, how do we respond to the fact that it's a gift? ¿Y cómo respondemos nosotros al hecho de que es un regalo? Well, just say if you get a gift for Christmas, we just had Christmas last week. Por ejemplo, si ustedes les dan un regalo de Navidad y acabamos de pasar y celebrar Navidad la semana pasada, Somebody gave you a smartphone as a gift. si alguien te da un regalo, vamos a suponer que te dieron un iPhone 17 de regalo. iPhone, is it 17 already? So somebody gives you an iPhone 17, Alguien te da tu iPhone 17. and you have the person who gave the gift, Tú tienes la persona que te dio el regalo and you have the gift. y tienes el regalo. Now, you don't look at the iPhone 17, Pero tú no vas a estar viendo el iPhone 17 pick it up, y nada más como que agarrándolo. and this isn't anything close to an iPhone Esto no es 17. para ni nada ni cerquísima un iPhone ni siquiera. But just imagine, just pretend. Pero imagínense, solamente imaginémonos. And you say to it, oh, wow. Y tú dices, wow. Thank you, iPhone 17, for giving yourself to me. Gracias, iPhone 17, por darte a ti, a mí. You're so beautiful. You're Eres so tan wonderful. hermoso, bello, precioso. Oh, you use the iPhone 17 for a purpose. No, tú vas a usar el iPhone 17 para un propósito. And you're grateful to the person who gave it to you. Y vas a ser agradecido con la persona que te dio el iPhone 17. And so the gifts that God gives the church, pastors, teachers, evangelists, Así que los regalos que Dios da a la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, are gifts to the church, but the one we are grateful to is God, the one who gave son them. regalos a la iglesia, pero a quien estamos agradecidos es al Padre, a Dios, quien fue quien nos los dio. It's not about us. No it's se about trata God. de nosotros, se trata de Dios. Now, we're going to talk now about, so he equips the saints through these leaders, through the pastor, through the Ahora, teacher. Él equipa a los santos
para la obra del ministerio a través de estos líderes. And we sharpen each other and we help each other. Y nos afilamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. For what purpose? ¿Para qué propósito? Look at verse 12. Miren el versículo 12. Why are we equipped? ¿Por qué somos equipados? To equip his people for works of service. Dice, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Why are we equipped? Why are we fed the word of God? Why do we grow in Christ? So that we can do works of service. ¿Por qué somos alimentados con la palabra de Dios? ¿Por qué somos equipados con lo que el Señor dice? Para que nosotros hagamos la obra de su ministerio. What kinds of works of service? ¿Y qué tipo de obra de ministerio? Mopping the floor? ¿Será que cuando decimos la obra del ministerio estamos hablando nada más de trapear el piso? Now that's important. It's good to mop the floor. Bueno, sí, es importante trapear el piso. We got here this morning and the floor wasn't mopped and we had several people walking around sweeping and mopping. That's great. That's a wonderful thing to serve in that way. O llegamos y teníamos que trapear un poquito porque todavía había quedado así de la semana pasada, pero estuvimos trapeando y es bueno hacer otros, todos dando nuestro granito de arena para trapear. But Paul's not just talking about physical acts of service. Pero here. aquí Pablo no solamente está hablando de actos físicos de servicio. He's talking about works of service that what? That the body of Christ may be built up. Dice aquí, para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Verse 13, until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Versículo Christ. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Works Cristo. of service that necessarily involve relationship. Obras de ministerio que involucran necesariamente las relaciones Serving interpersonales, each other. servirnos los unos a los otros, Loving each other. amarnos los unos a los otros, Challenging each other when they're in sin. desafiarnos también, exhortarnos los unos a los otros si estamos en pecado. Holding each other accountable. El rendirnos cuenta los unos a los otros. Praying for one another. El orar los unos por los otros. Sharing scripture with one El another. compartir pasajes de la Escritura los unos con Serving los each other otros. to help them in their walk with Christ and help them grow in unity in the church. Y esa obra de ministerio que nos ayude a crecer juntos, a edificar y poder crecer juntos como iglesia. So do you understand your interaction with the church as a place where you were being equipped? Así que entienden que la iglesia es ese lugar donde están siendo equipados. Not just a place where we hang out. No solamente es un lugar para parquear, para Not just a pasarla place bien. where we have a project that we can get involved in doing things to take up our time. Tampoco es un lugar donde, bueno, vamos a cooperar en un proyecto que haya como iglesia. No solamente se trata de eso. But a place where we're equipped Pero un lugar donde somos equipados, to love each other and challenge each other, amarnos los unos a los otros, desafiarnos los unos a los otros, and then also to reach the world y around también us. para alcanzar al mundo. And the last point, we'll go through this very quickly, being connected to Christ means you are growing. Y el último punto lo vamos a ver rápidamente. Estar conectados a Cristo, el punto 3, significa que estás creciendo. What does it mean to be equipped? What does it mean to be connected to Christ? It means you are constantly maturing and growing in your faith. El estar conectado a Cristo significa que constantemente estás creciendo en tu fe. And Paul here in verse 14, he actually gives us an example of what an immature person looks like first, and then he tells us what it means to be a mature Y en el person. versículo 14, Pablo nos empieza diciendo cómo se ve una persona inmadura y luego nos dice cómo es una persona madura. In verse 14 it says, "Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming." Versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. So Paul says, we're being equipped Pablo nos está diciendo, estamos siendo equipados in this process of the leaders of the church equipping the saints and the saints equipping each other, en este proceso de los líderes de la iglesia equipando a los santos equipándose los unos a los otros, so that we won't be infants. para que no seamos más
bebés, no seremos más infantes. Unfortunately, there's a lot of babies in the church. Ahora, desafortunadamente hay muchos bebés todavía en las iglesias And you can smell their dirty diapers. y a veces puedes oler sus pañales sucios. And it's like you've been a Christian, buddy, for 15 years. Y uno puede decir, oye, tú ya has sido cristiano por 15 años, And we still have to treat you like a baby. pero todavía tenemos que tratarte como un bebé. And we know people like this, and sometimes we have been people like this. Y nosotros conocemos personas así, pero muchas veces nosotros también hemos sido personas Babies así. that should be adults. Bebés que debemos ser adultos. They get offended. Everything offends them. Y que todo lo Everything. que alguien dice, todo lo ofende, todo nos ofende. And they will find a way to take even a compliment and get offended by it. Y van a buscar manera que aun cuando alguien le dio un cumplido, va a buscar la ofensa en el You cumplido. ever dealt with someone like that? ¿Ustedes alguna vez han You can't tratado say con anything personas right. así? Oye, nada de lo que salga de tu boca puede ser correcto. And then they get offended because you don't say anything. Y luego se ofenden porque entonces ahora tú decidiste no decirle nada, pues. Why aren't Pero ahora you es que, talking porque to no me? estás hablando, porque no me estás hablando. Well, if I talk to you, you get offended. Es So que si I hablo don't te dare say ofendo. anything. No sé qué decirte, no me atrevo a decirte nada. Or people who are constantly falling into sin. O personas que constantemente están cayendo en pecado. And we all struggle with sin. Y todos aquí luchamos con el pecado. But we need to be growing as well, Pero fighting al sin. mismo tiempo tenemos que crecer, tenemos que pelear, combatir el pecado. All those are signs that people are still infants, that they're not maturing. Y todas estas cosas son señales que las personas no están creciendo, que no están madurando, que todavía son bebés espirituales. Paul hones in on even a greater, more definitive sign here. Pero aquí Pablo habla de una cosa aún más definitiva. He says, people who are blown all over the place from every wind of doctrine, every wind of teaching. Está hablando de esas personas que como con la ola del mar son llevadas de un lado a otro, así como con el viento lleva la ola de un lado al otro, con cada enseñanza, cada doctrina, para acá, para allá, para acá, para allá. And the image is that I'm out on the ocean in a sailboat. Y la imagen es que uno es cuando, por ejemplo, si tú estás en un velero en el océano And I'm headed toward a destination. y yo estoy yendo a un destino And I know what that destination y is. yo sé cuál es ese destino, But the wind comes in pero llega el viento and blows me off course. y me lleva y me desvía de mi curso. Now listen, this is why it is so important that we are equipped. Y esta es la razón, mis amados hermanos y hermanas, por la cual nosotros necesitamos ser equipados. Especially today. Especialmente hoy en Where día, you can get online for 20 seconds and be hit with 15 different false doctrines. donde tú puedes entrar en línea y en 15 segundos ver todo tipo de falsa doctrina en línea. Every other video is coming at you and it's false nonsense. Y de repente empiezas a ver videos y un pocotón de cosas que son realmente sin sentido. Now, in order to be equipped, you have to know what's true Para ser equipados, tú necesitas saber lo que es la verdad, so that you recognize what's not true. para que puedas reconocer lo que no es verdad. That's why we've got to spend time in the Word of God. Esa es la razón por la cual debemos pasar tiempo en la palabra de And we Dios. spend time in the Word of God corporately. We pull up our sleeves and we get into the Word of God together and we study it together so that we can be equipped so that we won't fall. Y es por eso que nosotros como cuerpo también pasamos tiempo en la palabra de Dios, también pasamos tiempo en la palabra de Dios juntos, creciendo y aprendiendo lo que dice el Señor. And Paul talks about the people who are bringing that false doctrine. He says they're people who are deceiving, who are scheming, who are trying to trick you. Y aquí Pablo está diciendo ese tipo de personas que dice astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error. And we need to be protected from that. We need to be stronger than that. We need to recognize that when it comes. And that's why we need to be equipped. Y es por eso que nosotros debemos entender y ser fuertes. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos ser equipados. So the vision of the immature Christian is someone who is easily led astray by false Así doctrine. que la definición de un cristiano inmaduro, de un bebé espiritual, es aquella persona que se va por cualquier viento de doctrina. Now verse 15 tells us what a mature Christian looks Y el like. versículo 15 nos dice cómo es el cristiano A maduro. mature Christian is the person who speaks the truth in love. La persona madura, dice, es la persona que habla la verdad en amor. So that we will grow in a mature, we will grow and mature in the body of Him Para who is the head, crecer that en is todos Christ. los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. See, the mature Christian knows that sometimes they need to speak the truth. ¿Sabes? El cristiano maduro sabe que tiene que hablar la verdad. Sometimes they have to deal with conflict. A veces tiene que lidiar con conflictos. Sometimes they have to be truthful. A veces tiene que decir esas verdades que quizás no sean fáciles They de don't decir. pretend like they never have any problems. No pretenden que nunca tienen problemas. They don't hide from their conflict. No se esconden del conflicto. They deal with their conflict with truth, but also with love. Lidian con el conflicto con la verdad, pero también con amor. They don't run away from the church. No huyen de la iglesia. They don't stop coming every time someone looks at them the wrong way. No dejan de venir a la iglesia simplemente porque alguien quizás lo miró mal o que They él don't piensa que say, lo miraron that mal. person offended me, so I'm done. O no son las personas que dicen, bueno, esa persona me ofendió, así que ya, me fui. They deal with their relationships with their brothers and sisters with truth, grace, and love. No, tiene que lidiar con sus hermanos y hermanas en Cristo, con las cosas difíciles, con verdad, con gracia, con amor. Because they understand that unity Porque entienden que la unidad equals maturity. es igual, equivale a la madurez. And when we're in unity and we're mature, Y cuando somos maduros y What cuando estamos we en unidad, express, lo que expresamos, the expression, la the expresión, demonstration la demostración, is Christ the head and his body. es Cristo la cabeza y su cuerpo. I can't tell you how important this is for a local church. I don't know how to convey how important it is. Y sabes, no les puedo decir lo importante que esto es para la iglesia. It isn't just about us in this room. Sabes, mis amados, esto no solamente se trata de nosotros los que estamos aquí en este It's about, momento, it's en so este much lugar. farther beyond just us all getting along. Esto va mucho más allá de los que estamos aquí que nos llevemos bien. It's about people outside in the world everywhere. Se trata también de personas afuera, en el mundo, en todas partes. The Bible says in John 13:35, Ahí la palabra de Dios dice en Juan 13:35, they will know ellos sabrán that we are Christians que somos cristianos by our love for one another. por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Who's they? ¿Quiénes son ellos? The people outside of the church, Las personas fuera de la people who iglesia, aren't las believers. personas que aún no han creído en Jesús. They will know the Ellos. power of Christ and the love of Christ by the way you treat each other. Ellos sabrán el poder y el amor de Cristo por la manera en que se tratan los unos a los otros. And when they walk into this church, Y cuando ellos entren por esas puertas en la they iglesia, will experience a different relational dynamic than anything they've ever experienced before. la idea es que ellos experimenten una dinámica diferente a lo que ellos han experimentado en otros lugares. People that love each other. Que puedan experimentar gente amándose los unos a People los who don't give otros. up on each Gente other. que no cuelga los guantes los unos con los People who otros. serve each other. Personas que se sirven los unos a los People who otros. honor each other. Personas que se honran los unos a los Everybody otros. wants to be a part of that. Y todos quieren ser parte de eso. And when they come and they're a part of that, Y cuando ellos vienen y son parte and they de hear the eso gospel, y escuchan el evangelio, they surrender their lives to entonces Christ. ellos rinden sus vidas a Cristo. It's not just the proclamation of the gospel, but it's the way we live it out. Y no solamente es la proclamación del evangelio, pero también la manera en que nosotros In our vivimos relationships. con nuestras relaciones By being the people of God. a ser el pueblo de Dios, The ecclesia. la iglesia, People are set apart. ese pueblo We're apartado set por apart Dios. because we don't live like everybody else. We don't treat each other like everybody else. We don't act like everybody else. Significando que no vivimos como los demás, no nos tratamos como cualquier otra persona. We're not better. No somos mejores, We're humble and pero loving somos humildes y amorosos because of what Christ the head has done por for lo que us. Cristo, la cabeza, ha hecho por nosotros. And I want to challenge you today with a couple of application Así que quiero points desafiarles con estas aplicaciones to be considering this week. que ustedes consideren en esta semana. Is unity important to you? ¿La unidad es importante para ti? Is belonging to each other really important? El pertenecernos los unos a los otros, eso es importante para ti. Knowing each other, El conocernos los unos a belonging los to otros, each other. el pertenecernos. That's what it means to be the church, Eso es lo que significa ser la iglesia, not just attending services. no solamente asistir a un servicio. And I really want
to challenge us in 2026. Y yo realmente quiero desafiarlos para el 2026. Are there people in this church that you still don't know that well? Hay personas todavía aquí en esta iglesia que tú no conoces bien. There are people that you know, your group. But what Quizás about están people outside of that? esas personas en tu grupito que sí conoces mejor, Get to know them. pero ve y busca a otras personas que aún no Invite someone that conoces. you've never invited over to your house for dinner. Quizás to dinner. invita a algunas personas a tu casa que nunca los has invitado a comer. Invítalos. Connect. Conéctate. Today, Hoy, at the end of the service, al final del servicio, connect. conéctate. And I want to challenge you to think of it that way. And my second challenge is this. Quiero que ustedes piensen en eso y el segundo desafío es, Do you understand your relationship with the church as a place where you are equipped? ¿entiendes tú tu lugar aquí en la iglesia o que la iglesia es ese lugar donde somos equipados? You know, you should demand that you get equipped. ¿Y sabías tú que tú debes hasta exigir que te equipen a ti en la If you aren't iglesia? being equipped, Si tú no estás siendo equipado, you should take the pastor aside and say, why aren't you giving us doctrine and equipping tú us? tienes que decirle al pastor, decirle, ¿por qué no nos estás dando doctrina y nos equipas? This is the central, most important, foundational element of a church. Este es el fundamento central más importante de la iglesia. You might not like the music, you can live with that. Quizás no te guste la música, tú puedes vivir con eso. You're not going to like all the people. You have to live with that. No te va a caer bien todo el mundo, tienes que vivir con eso. You may not like the color of the paint on the walls. Quizás no te guste cómo está decorada la iglesia. You can live with that. Tú puedes vivir con eso. You can work through that. Tú puedes lidiar y It's trabajar con negotiable. eso. Esto es algo But negociable. if you're not receiving doctrine, Pero si no estás recibiendo doctrina, go to a different church. vete a otra iglesia diferente. And if you are receiving doctrine, Ahora, si tú estás recibiendo doctrina, and I hope and pray with all my heart that that's what you're receiving here. y yo espero y oro y es mi oración que eso es lo que ustedes estén recibiendo en esta If iglesia. you're being fed, if you're Si being estás siendo equipped, alimentado, si estás siendo you've got a equipado, place where you should stay. entonces tienes un lugar donde tú debes quedarte. You know the Greek concept of the word unity. El concepto griego de la palabra unidad It has to do with a military unit. tiene que ver con un término militar, que es una unidad militar. Unity is a unit. La unidad es una unidad. But a military unit, soldiers who will fight to protect each other and will fight to maintain unity. Y en el concepto de lo militar es soldados trabajando juntos, peleando los unos por los otros, cubriéndose las espaldas, protegiéndose los unos a los otros. And when we say as the church, nothing will separate me from you. Y I cuando belong to you, you iglesia belong decimos, to ¿sabes me. qué? Nada nos va a separar los unos de los otros. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory Padre, today. queremos darte gloria en este día. We thank you for your word. Gracias por tu palabra. Lord, we thank you that we are a unit. Gracias porque somos una unidad. Lord, you have made us a family. Tú, Señor, nos has hecho una familia. You have made us a community. Tú nos has hecho que seamos una It's not comunidad. a community based on several people who have exactly the same personality. Y no una comunidad que está basada en las personas teniendo las mismas maneras de pensar. But it's a community based on people who love you. Pero una comunidad, Señor, de personas que te amamos. You are what we have in common. Tú eres lo que nosotros tenemos en común. You are our common unity. Tú eres nuestra común unidad. Lord, help us Así que ayúdanos as a church como iglesia to love each other, a amarnos los unos a los to otros sharpen each other, y afilarnos los unos a los otros. challenge each other, Desafiarnos los unos a los to otros. serve each other, Servirnos los unos a los otros. to stay together, Para permanecer juntos and to connect. y para conectar. And Lord, help us to be equipped, Ayúdanos, Señor, a ser equipados, to be mature, para ser maduros, to be believers who honor you. para ser creyentes que te honremos. Lord, let this church, Señor, que esta iglesia, our church, nuestra iglesia, La Comunidad Bible que Church, la comunidad Bible Church, be a church that expresses to the world sea una iglesia, Señor, que exprese al mundo. those people love Jesus, Oh, wow, esas personas aman a Jesús. and those people love each other. Esas personas se aman los unos a los otros. Pray all these things Oramos por estas cosas in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.